Bueno, como les comentaba, en esta reunión que tuve el miércoles, el predicador era un pastor brasileño. eh, Él ha vivido en San Pablo muchos años, pero ahora está en Londrina. Londrina es una ciudad del interior de Brasil, y es un señor mayor. No sé la edad, pero se ve que es una persona mayor. Y él compartió su testimonio antes de empezar a compartir la palabra. Y me impactó realmente el testimonio de este pastor. Se llama Sergio Melo. Él contrajo COVID, él y su esposa, en el mes de abril. Necesitaron ser internados los dos, y cuando llegó al hospital ya era un paciente muy delicado, a tal punto que lo sedaron enseguida y le colocaron un respirador. La esposa de él, que estaba en otro hospital, estuvo internada 7 días, pero el pastor Melo estuvo 47 días. Él estuvo en coma desde que llegó al hospital hasta que despertó después de 47 días. Y en ese tiempo, él tuvo una experiencia tremenda. Él dice que se hallaba en un lugar muy extraño, había personas en ese lugar y él les pedía ayuda, que lo ayudaran, porque lógicamente él tenía problemas respiratorios, como le pasa a todas las personas que están con un aparato para poder respirar. Y no había forma de que lo pudieran ayudar, y le decían: esta es la tierra del no. Acá no existe el sí. Y así pasaban los días, y él recuerda todo ese tiempo como un tiempo de gran desesperación, de gran frustración, porque nadie lo ayudaba. Hasta que tiene un encuentro con el Señor, y el Señor le dice: ¿recordás la parábola del buen samaritano? Yo creo que muchos de ustedes la conocen, pero vamos a recordarla. Había un hombre que estaba de viaje, había salido de Jericó, no sé a dónde iba, pero en el medio del camino, como está pasando en todas partes del mundo, se encuentra con ladrones que no solamente lo roban, sino que lo lastiman. Y ahí quedó, al costado del camino, pidiendo ayuda. Dice que pasó un sacerdote, que debía ser un sacerdote judío, porque iba camino a Jerusalén, y fíjense que en vez de ayudarlo, siguió caminando. Le dijo no. Se hizo el desentendido. Dice que el relato dice que después pasó un levita. Levita no era a lo mejor ya un sacerdote, pero era de la familia de los sacerdotes. Los levitas eran de la tribu de Leví, y eran, a lo mejor participaban en las reuniones de alguna manera, y miró para otro lado también. O sea que también le dijo no. Y el hombre seguía pidiendo ayuda. Pero dicen que pasó un samaritano. Los samaritanos eran muy mal vistos por los judíos, eran despreciados. Pero el samaritano acudió enseguida en auxilio de esta persona lastimada. Y cuando la persona, me imagino la sensación de alivio cuando alguien lo escuchó. Y dice que el samaritano lo subió a su caballo, lo llevó hasta una posada para que lo curen, para que le den de comer, que lo cuiden. Y dicen que dejó una cantidad de dinero y dijo: si falta algo, cuando vuelvo, porque tenía que volver a pasar por esa posada, yo voy a pagar lo que falte. Y Jesús, al pastor Melo, en este diálogo que tuvo, le dijo, el samaritano le dijo sí a la necesidad. Y por supuesto que yo voy a decirte sí. Y él recuerda que despierta del coma, le sacan el respirador,
y cuando sale del hospital solamente puede mover la cabeza, porque estaba todo el cuerpo completamente paralizado. Saben que cuando una persona está en coma y con las medicaciones y todo eso, le falta el tono muscular. Bueno, tuvo que hacer rehabilitación y él hacía así. Ven, estoy perfecto ahora. Después de tanto tiempo que tuvo que volver a caminar, que volver a moverse. Y cuando Lili me dijo, bueno, que no podía, por supuesto, siempre estamos dispuestos a compartir las bendiciones del Señor a través de la palabra, pensé en estas dos palabras tan importantes, sí y no. Y entonces pensé en Éxodo capítulo 20, que son los mandamientos del Señor. Por eso yo voy a leerles ahora y después vamos a comentar un poquitito de cada uno de ellos. Éxodo 20 dice, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto. Le está hablando al pueblo judío, por supuesto, del país donde eras esclavo. Nos está hablando a nosotros también. Diferente tipo de esclavitud, pero esclavitud al fin. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. El tema de contextualizar un poquito lo que en ese momento le dijo a los judíos, yo creo que nos está hablando a nosotros también ahora, salvando las distancias de los siglos que han transcurrido desde ese momento hasta aquí. Y hay cosas que dice sí el Señor, y hay cosas que dice no. Empieza diciendo que no tengas otros dioses además de mí. Y yo creo que a lo mejor nosotros no tenemos los dioses que tenían en ese momento. ¿Se acuerdan que los que hemos leído alguna vez la Biblia sabemos que era Balaam y una cantidad de dioses que tenían y que se hacían elementos que los adoraban? Aún hoy hay países que veneran a los animales, pero a lo mejor nosotros tenemos otros dioses que a lo mejor no son cosas terriblemente malas, pero que tienen que ver con darle el lugar que Dios tiene. Estoy pensando en un maestro de escuela dominical que era muy bueno cuando estábamos en iglesia de Núñez, ahora de esto como 40 años, 50 años, y tenía un trabajo, creo que trabajaba en un banco ese hermano, y después consiguió un trabajo los domingos a la mañana
entonces para ganar unos pesitos más ya dejó de ser maestro, ya dejó de venir, porque no era propiamente de nuestra iglesia, sino que por algún motivo estaba pasando un tiempo con nosotros y los domingos a la mañana se ve que no tenía culto y estaba reuniéndose en Núñez. Y bueno, prefirió tener ese trabajito extra los domingos a la mañana y dejó de ser maestro. A veces las prioridades hacen que no le demos el lugar que el Señor debiera tener. Por eso pienso que cuando en este versículo dice, no tengas otros dioses además de mí, cada uno puede pensar que está ubicado en su vida. Tenemos que amar a nuestros hijos, pero cuando el amor está en primer lugar, todo lo que tenga que ver, y no digo que no tengamos que amar a nuestra familia, por supuesto, pero cuando está enfocado ahí y no lo tenemos a Dios para conducirnos en la crianza de los hijos y del amor al esposo y del amor al trabajo también, pero que está ocupando un lugar que no le corresponde. No pronuncies el nombre de tu Dios a la ligera. También podemos pensar en eso. A veces utilizamos la palabra Dios y no le estamos dando el respeto o no lo estamos usando como corresponde. Trabajarás 6 días a la semana. Vieron que antes se guardaba el sábado, pero como el Señor resucitó un día domingo, total un día, que sea sábado, que sea domingo, pero que el domingo sea un día para el Señor, un día para tener dedicado a Él. Y también guardar ese día, guardar el día domingo para el Señor. Es muy, muy importante. No ubicar otra cosa que que estemos usando ese día para otra cosa que no sea para recordar, unirnos a la iglesia o por Zoom o presencialmente. Qué importante que es que el día domingo sea un día de más tiempo de orar, a lo mejor, de más tiempo de leer la palabra. Si durante la semana, chucu, leemos así nomás, bueno, el día domingo dedicarle un tiempo especial. El siguiente dice que debemos descansar, ¿sí? Trabajar 6 días y descansar el 7º. Honrar al padre y a la madre. Hace poquito vi un artículo que decía, había una mujer que el hijo la había echado de la casa, estaba la mujer en la puerta con unas cajas, con una ropita. Honrar al padre y a la madre. Y a veces no nos gustan los padres que nos tocaron, pero bueno, son los padres que tenemos. Pero honrar al padre y a la madre puede ser perdonarlo, puede ser honrarlo, respetarlo, ocuparse del padre y de la madre. En la semana pasada estaba pensando si yo el tiempo que mi mamá estuvo internada, estuve tanto tiempo como ella a lo mejor me estuvo buscando. Después dije, bueno, Señor, ya está, ya ella no está. Pero a veces tenemos que pensar, cuando, no ahora, pero en ese momento me sentí, yo digo, ¿habré hecho lo suficiente por mi mamá? Con mi papá fue distinto porque mi mamá se ocupaba de papá, entonces evidentemente ella cubrió todos los lugares, ¿no? que hacía falta, yo trabajaba en ese tiempo, pero honrar al papá y a la mamá, qué importante. Perdonen porque me acuerdo y bueno, ya pasó. No matarás. Bueno, por supuesto que matar es algo que está muy, muy claro. No adulterar. Y acá me parece que no podemos salir del tema sexual, ¿no? Porque uno esto lo piensa adulterar. Pero a lo mejor si somos comerciantes y adulteramos las pesas, por ejemplo, ¿no es cierto? Si estamos trabajando y en vez de trabajar
en el trabajo hacemos otras cosas, estamos adulterando. O sea que vamos a tomar la palabra adulterar en un marco que exceda lo sexual, que exceda, uno puede ser un adúltero en otros sentidos, cuando estamos haciendo algo que no corresponde. Una amistad puede ser, ¿no es cierto? Nos comprometemos a ser amigos de nuestros amigos, pero después cuando nos necesitan, no estamos. Es una forma de adulterar, porque es una forma de no cumplir con un pacto de amistad. Por eso yo lo quiero extender. No robar. Bueno, es muy claro, ¿no es cierto? Lo que no nos corresponde, lo que no es nuestro, no nos corresponde, no nos pertenece. Y robar el tiempo también, un poquito como ya dijimos, cuando no le damos el tiempo a Dios que necesita, le estamos robando. Y a veces uno está robando amor porque no le estamos dando el tiempo, volviendo, como que uno de los mandamientos se enlaza con los otros mandamientos, ¿no es cierto? Todo tiene, una cosa tiene que ver con la otra. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Estaba escuchando ayer que hubo una investigación donde un testigo dijo que alguien que desapareció en el 2015, a pedido de otro, que lo mataron el año pasado, de un contador, que era un contador de los narcos, él dijo que ese señor que desapareció había salido, pero ahora se arrepintió y dijo que no, que él había dicho que ese señor había salido, era uno que estaba de seguridad en la puerta, porque tenía la orden de decir que había salido. Bueno, ese hombre, por ejemplo, dio un falso testimonio. Ahora dice que no lo vio salir, porque puede ser que lo mataron, le sacaron un freezer, toda una historia. Pero el falso testimonio, aunque nos pidan que mintamos, no tenemos que mentir porque está prohibido mentir. Le voy a dar un ejemplo. Juan Manuel, en una época cuando era joven, era cobrador de policlínica privada y AMSA. Entonces él iba todo, puerta por puerta, a los clientes, a los que eran para cobrar la cuota. Y a veces salía una nenita, me contó un día, dice, hoy salió una nena, me dice mi mamá que no está. Otros decían, mi mamá no está. Entonces Juan Manuel le decía, decile a tu mamá que no te haga mentir, amorosa. Yo paso otro día, preguntale cuándo quiere que pase, yo no tengo problema, pero que no te haga mentir. Y cómo, qué horrible que una mamá le diga, o un papá le diga al hijo que diga una mentira. Y después le diga, no tenés que mentir. Encima después le dice que no mienta. Cuando en realidad le está enseñando a mentir al hijo. El falso testimonio es la mentira. No hay mentiras blancas. Yo cuando era chiquita, que era católica, me acuerdo que había mentiras blancas y mentiras que no eran blancas. No sé si alguna vez escucharon, en aquella época se decía eso. Una mentirita no está mal. Tampoco ofender con la verdad, ¿no es cierto? Porque tampoco es justificación. Yo no miento. Yo no, con mi verdad no ofendo ni no sé qué, no nota. O sea, no vayamos a los extremos. No, mentir está mal, pero cuando uno puede callar, a veces callar no es mentir, pero es no ofender o no, no hacer que la situación empeore. Y por supuesto el último dice, no codiciará la casa, la esposa, ni nada que le pertenezca. Codiciar. A veces la gente dice, ay, cómo me gustaría tener lo que tiene fulano, o sentir codicia por otras cosas. No, alegrémonos cuando a alguien le va bien. Que no quede empañado esa relación porque el otro le va mejor que a mí. Gracias a Dios por esa persona que le va bien. La codicia enferma. Cuando uno no se conforma con lo que tiene y quiere tener lo que tiene el otro, a veces después lo tiene y tampoco le da el valor que a lo mejor le parecía que valía.
Bueno, acá hay sí, acá hay no. Y hay infinitos, no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre, por ejemplo. Ahí tendríamos que pensar que lo que estamos nosotros haciendo está mal, pero a veces hay cosas que tendríamos que hacer y que no hacemos, y también está mal. O sea que el sí y el no están muy claros en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos este gran manual, este es como vieron cuando uno compra algo que viene con el manual, bueno, este es nuestro manual. Aquí están las verdades reveladas para que nuestra vida sea una vida abundante, una vida que bendice, una vida que vale la pena vivir. Lilian decía, y Ivana también, esa paz que nos viene cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, y esa paz que no, cuando sabemos que lo que estamos haciendo no está bien, cuando debiéramos parar, porque eso que estamos haciendo no está bien, el Espíritu Santo nos va, perdonen, el Espíritu Santo, voy a sacarle el sonido porque está entrando algo que... Ay, perdón. Ahí está, lo pongo en silencio. Cuando nosotros estamos odiando a alguien, ay, todavía sí. Cuando nosotros estamos haciendo cualquiera de estas cosas que acabamos de leer de los 10 mandamientos, no va a haber felicidad, no va a haber paz, no va a haber gozo. Si el Señor lo instituyó desde el fondo de los tiempos para que su pueblo, el pueblo elegido por Dios, al cual nosotros fuimos añadidos. ¿Se acuerdan que el Señor dijo que ya no había dos pueblos, había un solo pueblo? Porque nosotros que somos los gentiles, como se nos llamaba, los que no pertenecíamos al primer pueblo de Dios, que fue el pueblo hebreo, el pueblo judío, fuimos sumados. Bueno, ese pueblo nuestro tiene reglas que seguir, pero no reglas en el sentido de perjudicarnos, de hacernos una vida más difícil, al contrario, significan esas reglas de amor, esas reglas de qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, y qué es lo que bendice a otros. Así que bueno, en esta mañana hemos repasado así rápidamente los 10 mandamientos, y ustedes dediquen el día de hoy un ratito a volver a leerlos, tienen la Biblia, y vuelvan a pensar, ¿qué me toca? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice esto? En el Nuevo Testamento tenemos tantas palabras. Yo tenía una hojita, a ver, ¿dónde la tengo? Que quería terminar con un versículo. Un segundo. Quería compartirles este versículo que dice, así que, está en Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. El trono de la gracia es donde somos perdonados. Cuando comenzó la reunión, Ivana dijo, hoy, Señor, limpianos. Señor, queremos presentarnos con ese arrepentimiento de las malas cosas que hayamos hecho, de no ser como vos planeás que nosotros seamos. Y también el otro versículo que quería terminar está en el Salmo 139, dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. Entonces, siempre tenemos que hacer exámenes, autoexaminarnos y ubicarnos. Si nos salimos un poquito del plan de Dios, ubicarnos en Él. Y vamos a recibir todas las bendiciones que el Señor tiene preparada para nosotros. Señor les bendiga.